es que ahora he empezado como trabajo fin de grado un nuevo proyecto de investigación en oncología, pero es que es un poco lo que estábamos hablando todo el rato con Elvio, de que realmente a veces te metes en estos círculos, ¿no? Me ha parecido súper interesante cuando estaba comentando antes un adicto el tema de la rueda, ¿no? Hacer. Y muchas veces yo creo que lo que falta es esa reflexión, ¿no? De ¿a dónde vamos? Porque vas tan rápido que muchas veces te olvidas del por qué empezaste. Y, joder, yo me acuerdo una vez que estando haciendo uno de los últimos análisis con la máquina nunca había tenido una avería. De hecho dije, guau, vamos a arruinar a todos los servicios técnicos. Y estando en el laboratorio, el día del análisis más importante, la máquina reventada. Y dije, manda huevos. Y entonces es en ese momento en el que tú, lo que a mí me ayudó personalmente a no querer matar a mogollón de personas, fue el acordarte de qué es lo que te hizo moverte el primer día. Yo creo que lo que no hay que soltar, y que también lo más bonito, y es que yo lo repito un montón, pero son las conexiones que haces con las personas, y que justo hoy, pues como me he quedado con el tren roto, nos hemos puesto a hablar los pasajeros del tren, y de esto que coincides con gente súper aleatoria, y es que estábamos diciendo, es que vas tan rápido. Porque la chica con la que yo estaba era una médico que también estaba en Cruces y era de mi pueblo y yo no sabía de su existencia. Muy bueno. Y porque el tren se ha estropeado, hemos sacado una colaboración de ya tenemos una reunión para la semana que viene, y dices, es que vives 2 pisos más allá y no me he enterado de lo que estabas haciendo. Entonces yo creo que iniciativas como esta sirven, por un lado, para poner en valor lo que tenemos a nuestro alrededor, que siempre tendemos a mirar a otros países, o cuando hablan de referentes hablan de gente, pues yo que sé, Steve Jobs, o en ciencia, por ejemplo, se habla mucho de Marie Curie. Marie Curie es un referente extraordinario, pero es muy difícil que tú tengas una niña que diga, no, yo quiero ser Marie Curie, porque nunca vas a pensar que vas a poder llegar a tener 2 premios Nobel. Y te piensas que al final, por ejemplo, en la ciencia, no, este estereotipo que tenemos igual del referente investigador como alguien que no sale del laboratorio ni aunque le explote, y yo creo que es un poco romper con esto y ver que tu referente, que puede ser tu familiar, que puede ser tu vecino, que puede ser tu amigo, y cuando esos son los que te inspiran y puedes tener conversaciones reales con ellos, yo creo que es cuando cambian las cosas de verdad. Sí, el factor de autenticidad debería ser como una especie de coeficiente a medir, ¿no? Es decir, si tuviera ahora mismo realidad aumentada en las gafas y poder ver cuando me hablan, ¿no? Como esa autenticidad, medirla, me encantaría, porque podría ya segregar con quién quiero estar, ¿no? Con los intereses verdaderos. ¿No creéis que cuando conectamos con una persona con la que emprendemos, somos promotores de ese proyecto porque nos une como una ilusión, que es una especie de nube, que en realidad es eso, es una nube, una entelequia? Una empresa no es más que papeles, ordenadores a un lado, y lo llamamos empresa a todo el mundo, ¿no? Como la empresa. ¿Pero la empresa qué es? Estamos. El otro día estaba mirando una terraza, 15 personas hablando. Digo, estas 15 personas, si se alinearan durante un año a cambiar lo que quisieran, ¿no? El hospital, un sistema de lo que sea, lo cambian. Por 15 personas es un valor altísimo desde el punto de vista de la exponencialidad, ¿no? que pueden generar en este efecto cascada de contagiar el propósito. Entonces, recordar el propósito para mí es una de las cosas hiper clave, porque cuando pasan 5 años, aquí veo varios emprendedores que estáis todo el rato como luchando contra todo, en contra, el micrófono, la cámara, ahora mismo, la cámara se cae, el micrófono, pero aquí estamos queriendo levantar una sensación, una atmósfera, ¿no creéis? Sí. Bueno, cuando tú has ya hablado de referentes, yo me he vuelto a pasado y me he acordado de quiénes eran los míos, ¿no? Y yo cuando tenía 23, 24 años estuve en unas jornadas donde te enseñaban un poco cómo defenderte en el mundo laboral y este tipo de cosas, ¿no? Y una de las preguntas que nos hacían era ¿quién es tu referente?, ¿no? Entonces todo el mundo tenía pues un personaje histórico y yo me acuerdo que dije Arnold Schwarzenegger. Entonces todos me abuchearon. No, eso es porque quieres estar cachas y tal. Y dije, no es por eso, es porque, y te estoy hablando de hace muchos años, es porque Arnold Schwarzenegger era un enclenque y se hizo culturista. Tuvo que entrenar muy duro para hacerse culturista y se hizo el mejor del mundo. Era un negado para los números y estudió para ser
un profesional, ¿no? Y montó un negocio muy, muy grande, ¿no? Con inmobiliario, ¿no? Que quiso ser actor, ¿no? Y aprendió, ¿no? Porque tenía además problemas con el idioma y aprendió y ha sido uno de los actores mejor pagados, ¿no? Quiso ser político y se hizo político, ¿no? Y al final la clave era que siempre estaba haciendo cosas, ¿no? Entonces yo creo que esa es la clave que tenemos que tener todos. Siempre hay que hacer algo, ¿no? Solo necesitas querer hacerlo, ¿no? Quiero hacerlo, pues lo voy a hacer, ¿no? Entonces ahí vuelvo un poquito a lo de antes, ¿no? Soy consciente de lo que me falta, relleno ese hueco y sigo trabajando en ello. Yo creo, Elvio, que has abierto un melón muy interesante, que es el tema de la alineación. Es decir, la historia de la humanidad se ha visto como muy cambiada desde la industrialización y hemos ido siendo cada vez más individualistas y enfocándonos en nuestros retos propios, personales, etcétera. Y tenemos una oportunidad de oro, muy bonita ahora, de retomar una sensación de convergencia, es decir, de tener unos propósitos como sociedad y poder remar todos, aunque sea en competencia, pero poder remar en unos objetivos. En nuestro ámbito, el ámbito audiovisual, se dice que ahora estamos en ese periodo de la convergencia, es decir, los medios audiovisuales antes se estaban divergiendo, ahora están convergiendo. Pasa algo parecido con el uso de las tecnologías o con el afán que tenemos como sociedad y como humanos de descubrir. Y creo que es un momento dorado ahora mismo para poder remar todos juntos en pro de cosas que impacten en la sociedad, que hasta ahora, por el capitalismo, por el individualismo y por diferentes factores, se ha visto subvertido. Quizás otra época similar a la que vamos a vivir ahora ha sido el humanismo hace más de 500 años. Entonces nos enfrentamos ahora mismo a un momento clave en la historia de la humanidad y debemos de saber aprovecharlo, en el sentido de estar alineados y compartiendo como humanos con objetivos comunes. Sí, me levanté ayer pensando en... No, había estado con gente importante, lo remarco como la gente importante para mí es nadie, todos somos iguales, pero la cuestión es que en ese momento dije, oye, estoy convenciendo a estas 4 personas muy importantes a hacer algo que yo quiero que hagan, ¿no? Pero lo hago porque estoy siendo auténtico en el propósito, porque realmente quiero hacerlo. Que suena como un poco texto plano, ¿no? Quiero hacer esto, son 3 palabras, pero si la tienes con la fuerza de querer hacerlo, os digo que convencemos a cualquiera. Y aquí hay ejemplos y creo que está claro. Pero la cuestión era, la pregunta que me surgía era, ¿quién me manda a mí a hacer esto? Yo mismo. Y es decir, si no hay un explorer, ¿no? Si no hay una persona que abre el camino, rompe el potencial obstáculo, delante, o obstáculos que suceden todo el rato, ya lo estamos viendo. La realidad es un compendio de noes constante, o sea, es infinitos noes. Pero de repente tú tienes claro que sí, y sucede como esa sensación de que, no sé, hay algo como una chispa que se genera y el explorer abre un camino. Y a partir de ahí se abre la grieta como en el agua, ¿no? Y empieza a fluir el río y se empieza a abrir cauce de río y empieza a generarse ya todo una conexión, ¿no? de ese fluido que empieza a abrir el territorio. Y creo que eso yo lo he visto varias veces y creo que es muy posible, es muy real, porque lo vivo y creo que una sola persona puede hacer ese camino y abrirle, ¿no? Allanarlo hacia otros 100 que igual ni se lo esperan. Y abren una oportunidad, como bien decía Diego, para decir, oye, vamos hacia aquí. IA. Yo entiendo que con la IA tenemos infinidad de productos que se pueden lanzar. ¿Cuántos hay que sean para cambiar el mundo? ¿O son para hacer dinero? O... Pues realmente ahora mismo, si por ejemplo vamos a mirar una batería de proyectos que se están presentando de emprendimiento, por ejemplo, vemos que todos tienen la palabra IA, ¿no? Es como... Mira, esto me recuerda un poco a cuando empezó blockchain, ¿no? Una marca de botellines de agua, una marca que hacía agua, que vendía agua, puso la palabra blockchain en la etiqueta y multiplicaron sus ventas como un 900%. Entonces, ¿realmente había blockchain ahí? No, solo habían puesto la palabra blockchain en la etiqueta, ¿no? Entonces, hay que pensar para qué quieres esa tecnología. ¿La necesitas? ¿No la necesitas? Realmente, ¿para qué quieres esto? ¿No? ¿Lo necesitas o no? Entonces, es una herramienta, lo que decía antes, ¿no? Lo importante es lo que tú quieres hacer. Lo importante es lo que, cuál quieres que sea el resultado de lo que tú has hecho, ¿no? Y a quién beneficia eso, ¿no?
Quiero preguntar al público si tenéis algún propósito. Os voy a preguntar el propósito a cada uno, simplemente con una palabra. ¿Cuál es tu propósito? Voy a que no saberlo, chico, tú también. Así de golpe y pim pam. ¿Cuál es, o sea, ¿qué es lo que te motiva? Te voy a ayudar. ¿Qué es lo que te motiva a levantarte? A venir aquí. Pues cambiar la vida, ayudar. Ayudar. A través de los negocios, startups o emprendimientos, cambiar la vida. Ayudar. ¿Coincidís en que ayudar es un motor, por ejemplo? ¿Estáis como en la misma...? ¿Sí? Pues aprender, por ejemplo. Ayudar, aprender. ¿Queréis añadir alguna palabra que...? Crear. ¿Y ayudar también te resuena con crear? O sea, quieres crear algo que ayude a alguien. ¿Y por qué lo haces? ¿Te motiva? Sí, sobre todo también mientras no estoy aprendiendo. ¿Te ayuda a abrir? Claro, mientras creas algo con un buen propósito, pues te genera satisfacción también, ¿no? ¿Tu emprendimiento, por ejemplo? ¿La motivación de dónde viene? Vengo del mundo del deporte, entonces estoy viviendo en Estados Unidos y el mundo de los deportes de freestyle, patines, skate, BMX, entonces es algo que en Estados Unidos es muy grande y aquí pues, mi motivación es intentar instaurar aquí pues, todo tipo de competiciones, este tipo de deportes y todo este. Bueno, y eso va a afectar a que los jóvenes de aquí tengan una visión de un deporte que quizás no es de élite o no puede ir a las Olimpiadas, y a partir de ahora seguramente sí, o simplemente tener un mood para conocer amigos, porque es decir, la cantidad de ejemplos que hay en nada aquí, o sea, 20 personas. En este rato que lleváis ha salido un montón de cosas, propósito personal, el tema del explorador, hasta el tema de la alineación. Eso en un mundo complejo, porque no lo es, o sea, no es sencillo. ¿Cómo caso quién explora y para qué explora? ¿Cómo caso mi propósito con el tuyo? ¿En qué punto se encuentran? ¿En qué punto? No hablo de competir, hablo de propósitos. ¿Quién y cómo se decide qué se alinea y hacia dónde? Tenemos ahí un marco que ahora es el marco de la Q de calidad de la 2030, de los ODS. Tenemos acuerdos firmados a nivel mundial que no se cumplen, como el de París Medio Ambiente. O sea, todo eso que parece tan sencillo como alguien abre 100 caminos, todos tenemos un propósito, y qué bien sería alinear, y conecto con la frase que decíamos, las personas en el centro. Eso quién y cómo se hace, ¿no? O sea, y quiero que seamos como terráneos en ese sentido, ¿no? Si damos la fórmula nos jubilamos, patentamos aquí entre todos y jubilamos, pero sí es verdad que toda esa parte de líneas luego en el día a día cuestan, ¿no? Cuando mi propósito no casa con el tuyo y encima el impacto que busco en algo alineado no está alineado, en ese baile... Joder, Daniel, es que haces unas preguntas de interesantes. A ver, yo como lo veo es que, y también un poco relacionado con lo que estaba comentando antes Unai, que me parece muy bien que se ha mojado, y yo creo que luego Elvio y Diego os tenéis que mojar también, con el tema un poco de los referentes, entendiendo un poco de... por qué hacer lo que haces. Y yo creo que eso tiene mucha relación con quién eres. Yo cuando hablaba de referentes siempre hablaba de mi familia, ¿no? Porque todo el mundo, la pregunta estrella cuando estudias medicina es ¿y tus padres son médicos? No, mis padres no son médicos, no son investigadores, no tienen nada que ver. Sé que es un mundo como muy endogámico, pero... Has sido una niña enferma entonces, ¿no? Somos como la excepción. Y sin embargo, a pesar de no ser investigadores ellos, es gente que nunca han dejado de preguntar, que nunca han dejado de intentar crear, ¿no? Entonces por eso han sido mis referentes. Sin embargo, dentro de la medicina hablábamos tanto siempre de referentes, pero yo me sentía como un poco vacía por dentro, porque igual no había encontrado, por ejemplo, Marie Curie, pues un grandísimo referente histórico, pero igual a mí no me llegaba. Hasta que conocí a un médico que está en mi hospital, está en el Hospital de Cruces, y un paciente lo describió mucho mejor que lo que yo podría hacer, así que con sus palabras decía, es que las enfermedades, no hay más este tipo de enfermedades, son enfermedades que dan mucho miedo, pero es que este médico hace que dé un poquito menos miedo. Yo realmente es un poco, cuando preguntas sobre propósito, un poco lo que yo aspiraría a ser, o sea, ojalá ser una 10ª parte de ello, ¿no? Pero ser esa persona que bien sea en el ámbito médico, como puede ser en el startup o en lo personal, que hace que la vida, ¿no? Que a veces es un poco durilla, pues que dé un poquito menos miedo. Y luego yo creo también cuando hablamos de tema de converger y diverger, ¿no? Que muchas veces, cuando te dan una opinión diferente parece que es hater, que se cancela y todo el mundo, cuando realmente nada que ver. Mira, yo cuando fui a Estados Unidos estuve a punto
a punto, pero a punto de presentar un cartel científico naranja fosforito, porque todo el mundo le preguntaba opinión y todo el mundo me decía, qué bonito. Yo la verdad es que no tengo ni arte ni gusto para hacer carteles, ni PowerPoints, ni cosas varias, hasta que hubo una amiga que me dijo, pero qué vergüenza ajena. Y lo pude cambiar en el último momento porque alguien le echó el valor de decirme la verdad, y yo creo que hay que valorar muchísimo más las personas que son reales que los que te dicen sí, yo me alineo mogollón contigo, pero te van a dejar ir con el cartel naranja fosforito. Entonces yo creo que por un lado es eso, un poquito de este amor del duro que diríamos, y uno de los mejores consejos que me han dado a mí en toda mi vida, y que es el que yo quería compartir con vosotros, también va un poco a raíz de lo que iba diciendo Unai en su ponencia, y es que es imposible saber sobre todo. Sin embargo, lo que sí que está en tu mano es saber lo justito de cada cosa, como para saber si cuando tú pides una opinión está bien o está mal dada. Y sobre todo, lo que estamos insistiendo todo el rato, en que hay que rodearse de gente que te quiera bien en todos los sentidos, pero en lo profesional quererte bien a veces también es decirte las cosas de verdad, y sobre todo yo creo que también hay que ser todos en cierta manera, pues bueno, esa persona que hace que le quites el miedo a equivocarte, y eso. Sí, me estoy pensando muchísimo ahora mismo. Sí, tengo un montón de pensamientos. Lo primero es, claro, cuando tenemos esa idea, ese motor, luego aparece la necesidad de que esa idea se parta, se fraccione en múltiples pedazos, que son justamente esas personas que van a ejercer el expertise exacto para que ese puzzle funcione. Lo mencionabas todo el rato, ¿no? Al final no podemos saber de todo, no podemos hacerlo todo, no podemos ser el CEO y el que pone la luz. Hay que confiar en las personas. El momento en que delegamos de forma efectiva, para mí es uno de los grandes, las grandes conquistas de la humanidad, es cuando la inteligencia permite, cuando tú eres muy inteligente, asumo que todos somos muy inteligentes, lo somos cuando delegamos, lo somos cuando confiamos, cuando realmente pretendemos que esa persona a la que le dejamos en el día a día liderar a otras personas por nosotros, sabemos que lo va a hacer igual porque el motor es el mismo, que viene de ese propósito inicial que tiene que ser verdadero. Por eso yo hago hincapié bastante en esto, y no quiero dar aquí lecciones de nada, simplemente quiero transmitir que si esa idea es tan potente que te moviliza, todo lo que va detrás, o todo el tronco de ese árbol va a ser tan robusto que las ramas que son esas personas a las que vamos a delegar, van a estar totalmente integradas en esa creencia, en esa cultura, que luego ya hay que permearla en los empleados, porque luego hay mucho trabajo de cultura, de generar que estos valores se transfieran y se genere una cultura, y creo que es brutal. Y desde el punto de vista de la referencia, para mí, yo estoy todo el rato viendo, para mí mis referencias son todas aquellas personas invisibles en las que nadie pone el ojo. O sea, todo el rato. Yo estoy escuchando, me pongo a hablar con la persona que está barriendo, con el que... O sea, todo el rato. Y esto no es falsa humildad, todo lo contrario. Es en aquellas personas que están en la cadena de valor, siempre van a extraer, porque van a estar siempre haciendo lo mismo, y van a encontrar seguramente 1000 formas de alternativas en mejorar el proceso, por ejemplo. Y las escucho, porque me interesa, porque sé que ahí está, ¿no?, como una parte de la verdad, y en la cantidad de esas verdades yo configuro una verdad subjetiva a la que siempre someto también a juicio de vez en cuando. Entonces me inspiro mucho con mucha gente, no solo con una. Por responder al tema de cómo controlamos, ¿no?, cómo coordinamos unos esfuerzos globales, ¿no?, a nivel mundial, por ejemplo, en pro de impacto en la sociedad, yo creo que habría que retomar el 1% que mencionaba antes Maitane, en el sentido en el que igual yo no puedo formar parte del Parlamento Europeo y asistir allí y cambiar las cosas, o no puedo cambiar el problema del hambre en el mundo, pero puedo impactar en mi sociedad de mi entorno, en lo personal y en lo empresarial también, lógicamente, asistiendo, por ejemplo, a centros como BAT o a otros sitios donde puedo compartir, hablar con personas que probablemente tengan retos, objetivos y propósitos comunes al mío. Entonces, empezar por lo cercano, empezar por lo local, y de esa manera ir permeando de esa manera una cultura de apoyo y competición al mismo tiempo para desarrollar propósitos que habrá múltiples y coincidiremos con muchas personas. Entonces, no intentar impactar arriba, sino desde abajo. Habéis dicho un montón de cosas de
en clave tomar decisiones, el saber propósitos, o sea, un montón de competencias que me diréis dónde se aprenden. Y abro el melón, que no quiero que sea el melón, pero el tema de la educación. Al final tú te pasas por un recorrido de educación formal en la que te van a medir por una serie de contenidos y va también con tu línea de educación, ¿no? O sea, toda esa parte de toma de decisiones, de competencias que son del día a día, que son al final con lo que te van a medir y te hace falta para emprender, más allá de tu entorno familiar, ¿hay alguna manera que socialmente tendríamos que activar? ¿Cómo damos la vuelta a esta tarta o cómo damos la vuelta a esta realidad? Pues yo creo que sí. O sea, bueno, primero quería hacer un par de menciones. En primer lugar, sobre lo que estaba hablando Elvio, es que yo leí un artículo súper interesante porque parece como que hoy en día todo el mundo lo que quiere ser es director. ¿De qué? Me da igual. CEO, de algo, de lo que sea. Hace años era funcionario. Bueno, sigue real, siendo parcialmente. Es real. Los padres que en casa daban el mensaje de tú estudias a ser funcionario y hubo una encuesta nacional que salía que un número altísimo. Me da igual de qué. La acababa me da igual, pero funcionario, ¿no? Porque era la parte de garantía y seguridad. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que este artículo, que no me acuerdo en qué periódico lo leí, pero que se llamaba Del segundo violín, y habla de esas personas, porque no todo el mundo tiene que querer ser el director de la orquesta. Y lo que pasa es que si está todo el mundo dirigiendo una orquesta, ¿quién va a tocar? Y que hay gente que simplemente quiere ser el segundo violín y es el segundo mejor violín de absolutamente todo el mundo. Y me parece que es una maravilla y que también es algo que va un poco con la personalidad de cada cual, ¿no? Por ejemplo, cuando nos ven a mi hermano y a mí, es muy gracioso porque si veis a alguien que es como yo con el pelo corto, es mi hermano. O sea, no tengáis ninguna duda porque es literalmente un calco. Igual de gafeno, ¿no? Cuando yo tenía el pelo más corto, la gente tenía miedo, ¿eh? Y mi hermano es mucho más tímido. Y realmente tiene otra manera igual de entender la vida. Y es el mejor. O sea, me refiero. Y es que ojalá habría más John Under, más segundos violines en todo el universo. Que no siempre hace falta ser el próximo Rafa Nadal. Es que igual está haciendo más impacto alguien que está dando clases de tenis a chavales y está impactando a todos esos críos, ¿sabes? Y entonces yo es algo que me mueve un montón, como que todo el mundo espera ser el que gana el Nobel, pero yo creo que lo que habría que esperar es ser el que ha cuidado a sus pacientes. Luego, por otro lado, un poco a raíz de lo que estaba comentando Diego, a mí me surgía mucho todo el tema de... Yo cuando entraba a la universidad la gente se rió un mogollón de mí, ¿no? Porque yo estaba súper mega convencida, dije, bueno, entras a la universidad, a todo el mundo le va a encantar lo que está haciendo. Mentira. O sea, me sorprende tanto la diversidad de motivos por los que la gente se mete a los trabajos, ¿no? Entonces yo creo que esto es un poco una de las problemáticas que tenemos en el ámbito del estudio, que ahí es donde lo ato con tu pregunta, que no te suelto la chapa de gratis. No, tranquilo. Y es que, por ejemplo, cuando estamos estudiando en la biblioteca, yo ahora ya tengo suerte de que ya en el último año no tenemos exámenes, pero me acuerdo de meternos verdaderas matadas con amigos y compañeros de clase. Y hay gente que estudia para aprobar un examen, para aprobar una oposición. Y dices, qué triste, ¿no? Porque, por ejemplo, en la medicina es el ámbito más fácil en el que si no eres consciente de que estás estudiando, porque lo que tú estudies va a ser lo que separe un día a una persona entre vivir o morir, entonces yo no sé qué es lo que estás haciendo. Y yo creo que esto es súper aplicable a cualquier otra disciplina, porque realmente tú no estás estudiando para aprobar, para un 5. Tú estás estudiando porque eso después va a tener un impacto de una manera o de otra. Y yo creo que muchas veces, como vivimos en este bucle, en la rueda que hablaba antes Unai, de que parece de que tú naces, haces la primaria, la ESO, el bachiller, la carrera o el grado, que también luego habría que hablar de la titulitis Hijo, libro que existe. y árbol. Que parece que todo el mundo tiene que tener hoy en día una carrera universitaria. Y yo os voy a decir que de mi clase de la ESO, el tío que yo ha sido más feliz es el que, a pesar de todas las presiones del colegio de haz bachillerato, haz una carrera, si no, no tienes futuro, como él sabía que lo que le flipaban eran los coches, a pesar de que todo el mundo le dijo hazte ingeniero mecánico, el tío lo que quería ser era mecánico, y el tío tiene un taller y es el tío más feliz de todo el pueblo. Y yo creo que es una vergüenza, por un lado, cómo te meten en eso, y por otro lado, que muchas veces pierdes tanto tiempo intentando aprender, intentando construirte, sin preguntarte ¿para qué? Y sobre lo de las habilidades, yo creo que también está un poco el tema del síndrome del impostor, ¿no? Porque parece que tienes que hacer un curso para absolutamente todo y a veces
que es lanzarte a la piscina, aprender haciendo bien y aprender haciendo mal. Y yo creo que también muchas veces cuando no te atreves a hacer algo porque consideras que hay gente mejor preparada o porque consideras que necesitas más preparación, bueno, no sé, vamos a la piscina y luego, hombre, sabiendo flotar un mínimo, ¿no? Pero luego ya vemos cómo hacemos con esto. Y yo creo que lo que hace falta es, muchas veces vivimos en una sociedad, desde mi punto de vista, un pelín, y para mí la palabra es tibia, en la que la gente no se moja, pero las cosas para mí son frías o calientes y que a veces toca meterse a la piscina, y más por las cosas en las que verdaderamente crees. Ahí quiero añadir también que sí que hay un cierto peligro, ¿no? Cuando nos lanzamos con el propósito, eso es como el paso número 1, tener un propósito real. Paso número 2 es esa energía hay que canalizarla, delegar. Entonces tenemos que elegir, ¿no?, personas con las que vamos a montarnos en ese barco, bueno, la analogía la que sea, en la que vamos a realmente vernos todos los días, y debe de ser complementario, ¿no? No podemos ser dos motor o un finalizador y un cohesionador o todos cohesionadores. Es decir, tenemos que intentar que hacer ese puzzle sea lo más importante, que realmente si el perfil algo me dice que no encaja conmigo, ya de base yo no emprendería. O sea, si hay una duda, o sea, con el equipo, estoy hablando en el momento que estamos empezando a emprender y hay que lanzarse con el equipo, si hay una duda, no emprendas con esa persona. Paciencia, que la piscina sigue estando ahí, la rodeas y sigues buscando. ¿Cómo? Pues generando network. ¿Por qué? Porque luego en el día a día, cuando eliges bien, Iván, por ejemplo, Iván Felipe, tuvimos un proceso, ¿no?, como de unos días, conocernos, pero hubo un día que nos conocimos y ahí dijimos, han pasado unos meses, 6 meses, ahora nos conocemos. Y es justamente el Human Hub, que es lo que a él le motiva y me motiva a mí y me emociona. ¿Qué quiero decir con esto? Que si seleccionamos bien con quién estamos, la piscina luego vamos a estar nadando, bebiendo y disfrutando de todo el proceso. Pero que es muy importante también salir de ese idealismo, aterrizarlo, que es lo que queremos, ¿no? También que salgamos con ideas claras de que hay que rodearnos bien. Eso es muy importante. Los 4 que sois emprendedores, que habéis emprendido, después del tiempo y después de lo que habéis vivido, aprendido, equivocado, fracasado y triunfado, si miráis para atrás, ¿qué echasteis de menos? ¿Hay algo que si volvierais a emprender en aquel momento diríais, me haría falta, y pongo un ejemplo que no vale, un mentor que me acompañe o un lo que fuera? Digo, ¿hay algo que digáis qué fácil hubiera sido o cuán más fácil hubiera sido esto si hubiera tenido esto? Digo, por quien quiera ponerse a emprender o quien esté emprendiendo, ¿no? Muchas veces ese tipo de pistas pueden ayudar a encontrar lo que comentabais, ¿no?, de con quién te rodeas, a quién preguntas, ¿no? Entonces, de vuestra experiencia, ¿qué echáis de menos que no hubo y que ahora tendríais cerca? ¿Personas o algo, Pues mira, yo te voy a decir que respecto a tu pregunta de antes, yo estudié formación profesional, electrónica y luego informática, ¿no? Pero todo lo que se pedía eran ingenieros, ¿no? Y entonces yo dije, vale, pues voy a ser ingeniero. Así que lo que hice fue cambiar mi currículum y poner que era ingeniero, ¿no? Y llevo un montón de años trabajando como ingeniero sin ser ingeniero, ¿no? Esto podéis cortarlo de la... No, hay que decirlo porque sucede mucho y hay mucha gente que cree que no es capaz y simplemente jugando con las etiquetas lo demuestra con los hechos. Y eso es un caso con él, y conozco infinidad. Sí, entonces ese es un poquito el sentido. Ahora no os pongáis médico, cirujano. Sí, pero a lo que voy es que sí. que tú necesitas aprender toda tu vida, ¿no? Y si yo me hago ingeniero y pienso que siendo ingeniero hoy, con mi título de ingeniero, voy a vivir el resto de mi vida, lo llevo claro, ¿no? Voy a tener que aprender siempre, ¿no? Todos los días, ¿no? Y de todas las personas, ¿no? Yo lo que hubiera hecho en falta hace años es esto, ¿no? Poder estar aquí sentado con más personas y entender sus realidades y poder compartir la mía, ¿no? Y darme cuenta de que no estoy solo, ¿no? Lo he descubierto hace 3 años o hace apenas 4 años, ¿no? Yo ya tengo 43, ya voy camino de los 44. Me queda mucho todavía para los 44, pero me he dado cuenta de que a lo largo de toda mi experiencia, de toda mi vida, ha faltado esa cultura, ¿no? La cultura de hay un mundo más allá de hazte ingeniero, búscate un trabajo y jubílate, ¿no? Diego, desde los 44 ya.
Yo quizás no en la parte de emprendizaje, pero hilándolo con la educación, he echado en falta en mi trayectoria el que hubiera alguien que potenciara mi talento o mis capacidades más allá que el desarrollo curricular, que es algo que se dice mucho ahora. Es decir, tú tienes un hijo que le va muy mal en matemáticas y le vas a meter en clases particulares de matemáticas, pero le gusta mucho el dibujo, no le metas en matemáticas, métele en dibujo, que va a desarrollar mucho más sus capacidades. Yo, por ejemplo, en el instituto me pasaba las clases de matemáticas dibujando y suspendía matemáticas y luego, bueno, en selectividad aprobé con una muy buena nota porque me enfoqué, pero es que no me interesaban las matemáticas, no me interesaban. Entonces me interesaba el dibujo. Si en ese momento alguien hubiera potenciado eso, probablemente hubiera crecido mucho más en ese área. Entonces, que haya gente que reconozca cuáles son tus talentos, cuáles son tus capacidades y te ayuda a desarrollarlas. Y que la educación no sea tan dogmática y tan curricular, que es, volviendo a la pregunta anterior, es el problema que tenemos ahora mismo y sobre todo en el ámbito de la inteligencia artificial que está encima de la mesa ahora mismo. ¿Por qué tenemos que enseñar a unos chavales ciertas cosas de aprender de memoria si con Google o con una inteligencia artificial vas a poder tener respuesta medianamente certera a esas cosas? ¿Por qué tenemos que saber hacer logaritmos neperianos si tenemos una calculadora? Entonces, debemos de tener una educación menos curricular y más por proyectos y por competencias y desarrollar nuestros talentos personales, porque ahí es donde va a surgir la emergencia en el futuro. Es decir, que tenga 200.000 chavales salidos de selectividad, entonces, que todos saben lo mismo, no me sirve prácticamente para nada. Tendré que tener uno que destaque en matemáticas, otro que destaque en pensamiento complejo, y de ahí vamos a sacar innovaciones y posibilidades de cara a futuro, porque si no, estamos al servicio de la producción y tenemos que conseguir innovación. Ahí estoy con Diego totalmente, porque yo he aprendido a diseñar un chip y nadie me había enseñado, y lo he aprendido a hacer con un ingeniero y ahora yo puedo hacerlo solo si quiero, pero no lo voy a hacer, lo voy a hacer con un ingeniero justamente porque me gusta hacer ese proceso, igual que Elon Musk. Cuando se sienta con un ingeniero le pregunta todo el rato al ingeniero, oye, ¿cómo vamos a hacer esto? Oye, y en esa conversación que básicamente es texto plano, porque para mí una conversación es texto plano, que si lo pasamos a texto, con la IA podemos preguntar, encontrar patrones, o sea, es decir, hay un sinfín de cosas para autohackearnos y ser exponenciales de verdad. Entonces, algo que quiero referenciar de cuando yo era niño, yo era muy inquieto, yo sigo siendo, me contengo todo el rato, y toda esa energía, claro, yo no la sabía canalizar, a mí no me sabían controlar, entonces, claro, generaba revueltas todo el rato, en el colegio, en el instituto, en la universidad, en la calle, hacía fiestas, no sé, bueno, 20 grupos de amigos diferentes. Claro, pero luego dije, no, si este es mi talento, voy a enfocar ahí. Me costó años, pero luego dije, no, voy a hacer esto, voy a empezar a generar grupos y esto va a ser una empresa. Y luego vamos a poner un logo, y que estas 5 personas se encarguen de hacer esto, y otras 5, y otras 5, y otras 5, y de repente digo, guau, pues si tenemos un montón de proyectos, de equipos, tal. ¿Cómo lo hace Servio? Pues así, como lo acabo de contar. Pues hablando con personas y haciéndolas creer que eso está bien y que luego cuidándolas, ¿no? Pues sí que, lo que dices tú, Diego, estoy 100%. No es tanto un mentor ahí arriba, sino es una persona que acompaña con un montón de gente joven y no joven y más mayor, intergeneracional. Yo me muevo en todas las generaciones, hablo con el mismo tono, no me impongo sobre mi opinión y lo que quiero hacer es que sea dos cerebros. O sea, cerebro A, B. Cerebro A tiene un problema, cerebro B corresponde al problema de A. Y así todo el rato. No me pongo arriba ni abajo y ya está. Lo que dices tú, ¿no? También, o sea, es decir, no hay grandes estrellas aquí. Aquí todos somos estrellas y podemos realmente hacerlo. ¿En tu emprendimiento algo que echaste de menos? Sí que ¿Qué ahora dirías, si volviera a hacerlo? Sí, capital, pero aún así para mí el capital me hubiera hecho daño. O sea, porque a mí mi cerebro me inclina a hacer las cosas sin capital, porque yo el capital no lo entiendo. De hecho, para mí es un servicio muy actual, pero es un valor de intercambio diferido, que en realidad es tiempo diferido en valor, que son papelitos para pagar cosas. O sea, a mí lo que realmente me motiva cerebralmente, a nivel intelectual, es que lo que quiero resolver lo hagamos y lo propongamos con lo que sabemos hacer en el momento, como dice Diego. ¿Qué hay que aprender? Chips, implantar. Vale, pues venga, vamos a hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Aprender, modelar, intentar. Ya hay mucho de eso, ¿no? En Lean Startup ya modelamos ese MVP. Buah, frustraciones por todos los lados, volver a replantear. Entonces no tengo claro si era el capital o acompañamiento. Una persona que me entienda. Creo que es lo que has dicho tú también. Compartir esa información. O sea, desvelar el miedo. Se lo llamaría, desvelar el miedo.
el miedo no es un problema, el miedo es humano, el miedo es el motor que nos hace levantarnos, pero es un inmovilizador muy potente, entonces no puede ser protagonista. El miedo nos empuja, lo eliminamos con verdad, que es desvelando de emociones, dudas, Maitane. soluciones. Y pues yo la verdad es que en esto voy con los chicos, que es que encima lo cuentan súper mega bien. Y justo cuando estaba hablando Diego, yo estaba pensando en cuando yo empecé a construir el primer prototipo que hicimos nosotros de la máquina. Y esto era, pues, joder, los que me conocéis más ya sabéis, ¿no? Pero un cacho, una persiana rota, unas cajas de plástico, cosas que teníamos por casa. Pero cuando te paras a pensarlo, yo estaba comenzando bachillerato y sabía calcular perfectamente los logaritmos neperianos, pero no tenía ni la más mínima idea ni de programar ni de construir, no sabía casi ni enchufar una máquina, cómo iba a construir una. Entonces, realmente, más allá de lo que es la educación reglada, que a eso hay que dar una vuelta, podríamos estar 10 horas discutiéndolo, luego está en que realmente muchas veces sentimos que tienes que ser ingeniero para hacer algo. Y realmente yo empecé a apuntarme a todos los cursos. Curso de programación, curso de soldaje. Yo fui súper torpe para aprender a soldar. Es que yo creo que casi me sueltan a mí la cabeza porque el profesor estaba mega desesperado. Dice, no se puede ser tan torpe. Pero mira, al final te haces uno, te haces otro, terminas aprendiendo y poco a poco, y cuando enchufamos la primera máquina no funcionaba. Pero ¿cómo iba a funcionar si el soldaje era un desastre? Pues la segunda funcionaba un poquito mejor y la tercera un poco mejor. Entonces yo creo que cuando tienes una inquietud es muy importante que tú vas buscando las herramientas. No te hace falta tener un diploma que te diga que tú eres y por tanto sabes, porque es que de hecho un diploma lo que no te dice es absolutamente nada. Y luego también en relación con lo que estaba comentando Elvio, es muy gracioso, ¿no? Porque el nombre de nuestra empresa nadie lo dice bien, es Innovating Alimentary Machines, y es muy gracioso el verdadero motivo por el que nadie lo dice bien, y es porque es un nombre feo. O sea, vamos a admitirlo, todos lo llamamos IAM porque de la otra no se acuerda nadie. Y es un nombre feo porque nunca pensamos que esto iba a ser una empresa. Esto era un proyecto que a la vuelta a Estados Unidos dijimos, bueno, y después de este concurso, ¿qué hacemos? ¿Guardamos las fotos con los Nobeles y tal en un álbum y lo vemos en los cumpleaños y decimos, ay, qué bonito fue aquel proyecto, ¿eh? ¿O lo hacemos realidad y montamos una... o sea, y que tenga un impacto en las personas, ¿sabes? Y me acuerdo que me dijo mi padre, así como en broma, oye, Maitane, ¿y si tú irías a montar una empresa, tú cómo lo llamarías? Y mi padre y yo siempre utilizábamos las siglas IAM, ¿no? Bajo lo que íbamos metiendo los diferentes proyectillos que yo iba haciendo en las diferentes áreas, porque por un lado somos súper mega básicos, no tiene ningún misterio, es porque yo me apellido Alonso Monasterio, ¿no? Y al revés es Mai, de Maitane, y encima en inglés I am, que a mí me daba a pensar como que tú puedes ser lo que quieras ser. Y yo le dije a mi padre en broma, va, pues con estas siglas, Innovating Alimentary Machines. Y de repente en unos días me encontré que habíamos creado una empresa que se llamaba así. Y yo me quedé muerta, digo, ahí está, esto no se va a acordar nadie. Pero para nosotros tiene un significado que es mogollón de especial. Y sobre tu pregunta, Daniel, que no me olvido, si a mí me preguntaras qué echaría de menos, te diría que dos cosas principales. Por un lado, lo que hablábamos de la compañía, que mucho más importante que cómo es el barco, cómo es la piscina, es con quién te tirarías tú a la piscina. Y yo sé que tanto con mi familia como con la gente que me rodea en la actualidad, yo me tiraría hasta la piscina de tiburones y sé que me sacarían si eso se empieza a hundir. Y por otro lado, y me parece que es un punto muy importante, hemos hablado mucho durante el día de hoy de lo mucho que se glorifica o cómo de fácil es rodearte de éxitos y contar lo bonito que es, ¿no? Pero yo te diría que yo he echado de menos un poco de sinceridad en este aspecto, porque es muy fácil decir, las cosas salen mal, así como en general, pero ¿cuánta gente se moja y dice, no, mira, a mí me ha salido mal y lo gestioné de esta manera y me pasó esto y mira, me levanté? Es que no nos atrevemos, no sé si es por miedo, por qué es a mojarnos. Cultura, también, seguramente, nos han educado para... Claro, para solo mostrar el lado blanco de las cosas, diríamos, ¿no? Pero es que realmente la vida es como un conjunto de grises y yo creo que si realmente vamos a apostar por la educación, si realmente vamos a apostar por el tema del emprendimiento, lo que hay que ser es realistas y hay que ser sinceros. Hay una parte que decíamos antes también, ¿no? Que no, igual no todo el mundo tiene esa capacidad de emprender, ¿no? Que hay muchas formas de emprender, o sea, todo el tema de intraemprendimiento dentro de las empresas, ¿no? De poder generar proyectos y poner en marcha cosas, ¿no? Y salía con la clave de que decía yo, lo de las personas en el centro de las organizaciones. Todos tenéis equipos ahora, todos juntáis con personas y entiendo que le dais una dimensión o un protagonismo especial.
si pensarais en una empresa que realmente pone en valor a las personas, ¿qué estaría pasando en esa empresa? O sea, si yo vengo de fuera y veo esta empresa y me decís, no, el centro es las personas, ¿qué creéis que yo me encontraría aquí? ¿Qué estaría pasando en el que realmente las tecnologías, el capital, los pedidos, todo lo demás fuera algo al servicio de lo que son las personas? Sí, yo creo que debería haber en la cultura de cualquier empresa que quiera crecer, al menos, o mantenerse en el tiempo, es de que cada una de las integrantes, ¿no?, empleados o no, da igual el tipo de relación que quiera tener con esa entidad, que la empresa es una entidad supra a las personas, es algo que no existe, pero nos permite o trabajar para ella, con ella, colaborando de forma intermitente, es decir, pero cada una de esas personas que tengan un proyecto, al menos uno al año, que les motive, que les haga levantarse, que les haga generar conversaciones con sus compañeras, y yo creo que es eso la clave, porque luego siempre va a haber trabajos automáticos, clientes, recurrencia en este test A-B constante de cliente me pide A, devuelvo B, A, B, A, B, vale, pero ¿cuánto tiempo durante el día hay de A-B automático? Pues 30%, 40%. Luego un proyecto que ya es con compañeras dentro del curro, vale, pues genial, ya tenemos una horita al día para súper disfrutar eso. Es decir, siempre hay una parte que no mola, ¿no? Siempre va a haber algo que no mola etiquetar tú mismo el paquete, y bueno, pues estás empezando, pues toca etiquetar el paquete, o no mola ser un autónomo y vestirte súper elegante para parecer elegante, o que tienes más edad para convencer al cliente de que no es tan joven y... Es decir, todo el rato tenemos que tener eso en cuenta, que hay una parte que no mola, que no es interesante del proceso, pero es lo que luego en el 1%, cuando ya disfrutamos mucho de lograr algo, viene el logro, viene la familia, vienen los amigos, un viernes disfrutamos de hablar cosas que nos motivan, y esa unión vuelve a hacer que seamos capaces también de pasar esos tramos menos interesantes también. Pero que hay que hablar ahora de que ello. estoy rodeado de CEOs, que veo CEO, ¿qué hacéis para que eso de poner a la persona en el centro sea real? O sea, ¿eso qué supone en vuestras decisiones, en vuestro día a día? Pues en mi caso yo creo que es que la gente que me acompaña es mejor que yo. Solo eso, y lo saben. Entonces yo creo que hay un componente de este chaval sin mí, este tío sin mí está perdido. Entonces ellos saben que son mejores esto sí, que cortarlo, yo. por favor. Esto. Y yo sé que les bonito. necesito, ¿no? Entonces ellos saben que forman parte de algo más grande, ¿no? Y yo soy el que les pide, por favor, que sigan formando parte de esa maquinaria, ¿no? Entonces hay que reconocer que uno es CEO, pero no eres CEO porque eres mejor, eres el CEO porque necesitas a otras personas, ¿no? A mí me gustaría añadir que justo me estaba acordando, según estabas hablando, Elvio, de que a mí me impactó mucho una vez que me contactaron desde una cadena de televisión porque querían grabar una especie, llámalo documental o lo que sea, de un día con Maitane. Cosa que a mí me daba mucho reparo, tal, pero vinieron y me dijeron, buah, tía, pero si tu día es súper aburrido. En plan de que es que esto no lo va a ver ni tu padre. Y dices, claro, es que es verdad que lo que puede parecer muy glamuroso cuando tú estás contando, realmente son anécdotas seleccionadas de años de vivencia. Y que el día a día de estar pringando un día sí, levantándote otro día también, incluso cuando no te apetece nada salir de la cama, es que estás súper mega alejado de lo que puedes imaginarte que está viviendo alguien que lleva una empresa o algo similar. Entonces yo creo que también hay que aterrizar las expectativas en este sentido, que muchas veces, hoy en día también con todo el tema de redes sociales, pensamos que a todo el mundo le está yendo muy bien o al menos mejor que a nosotros, y no podemos dejar de recordar que lo que tú ves es lo que la gente está mostrando exactamente igual que de ti mismo. Y yo conozco mogollón de gente que igual te angustias o tal viendo lo rápido que avanza todo, pero a mí me gusta la anécdota esta de como cuando tú estás dentro del coche y no te das cuenta de la velocidad, tú también estás avanzando, pasa que no eres consciente de ello. Y sobre el tema de las personas, a mí lo que más importante me parece y lo que yo no puedo pensar que una empresa pone en el centro de las personas si no tiene esto, son dos preguntas, y una es si se preguntan qué tal estás, y os va a parecer una tontería, pero yo he conocido muchos médicos que dicen, buah, no le voy a preguntar qué tal porque se enrolla, y lo mismo en las empresas. Entonces vamos a ver, en el momento en el que a ti te da igual qué tal está una persona, es que no debería ser líder de nada. Y por otro lado, como punto número 2,
Yo es que soy súper friki de las series de médicos, como buen estudiante de medicina. Las he visto todas. Hay una serie que se llama New Amsterdam y el tío, el director de hospital, es súper característico porque va donde todo el mundo y su pregunta es ¿cómo te puedo ayudar? Y para mí esta es la clave. ¿Qué tal estás? ¿Y cómo te puedo ayudar? Personas ayudando a personas, ¿sabes? Y realmente ahí es cuando tú estás cuidando y no, o sea, creando una empresa con personas, sino con máquinas. Sí, es difícil a veces, ¿no? Como hacer ese centro cuando viene el cliente y te está rayando con algo, o viene uno y dice, no, es que me han entregado mal esto, tal, y toca también decir, oye, aquí hay límites, hay protocolos, hay que establecer un procedimiento de cómo vamos a entregar este producto, porque si no, no tiene sentido una empresa también, ¿no? Es decir, hay una parte muy emocional y muy bonita. Al final de todo. Claro, pero ahí está el reto, ¿no? O sea, para mí lo que decías tú, ¿yo qué hago? O sea, yo realmente hay días que entro en hiperfoco, entro a la oficina y no hablo con nadie y hasta peco quizás de... No me doy cuenta, estoy en hiperfoco. Y lo que quiero es todo el rato ayudar a que todo el mundo esté, pero lo hago por digital. Yo lo hago a mi forma. No estoy, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, sí. Escribo a uno, al otro, y darán fe todos. Es decir, ¿por qué? Porque estoy disponible 24/7 a todo el mundo. Mi cerebro, como cocerebro, para ayudar a que esa sensación de descontrol, de miedo, de incertidumbre se reduzca. Porque mi foco está ahí, porque hago más feliz a esa persona, porque luego se va con sus hijos. Diego tiene 3 hijos, dirige un montón de gente, proyectos, pero luego está en su casa y puede disfrutar. ¿Por qué puedes disfrutar? Porque realmente está sano. ¿Y qué significa eso? Que está bien rodeado y que nos ponemos en el centro la salud mental, pues el no estresarnos demasiado, el no hacer un drama de si un cliente me ha hecho, intentar reducirlo a lo pragmático. Oye, ¿cómo vamos a solucionar esto? A, B, C. ¿No? A, B, C, todo el rato. A, B, C. 3 opciones de soluciones. Ah, gracias, joder, me has ahorrado un montón de tiempo. Pues sí, porque a mí no me lo ahorraba nadie. Yo pasaba auténticos dramas emocionales de pasarme, de que no hablar con gente. Yo decía, mira, yo odio la humanidad. ¿Esto qué es? Esto es lo puto peor. O sea, yo voy con la mejor bondad del mundo, la gente, pues... Entonces dije, no, igual el problema era yo. Y cuando empecé a ayudar me di cuenta de eso. Y ahí está el centro, ahí está el centro de la persona. Sí, más allá de los proyectos, que al final compartimos empresa, Elvi y yo, proyectos ilusionantes para los empleados, para los directivos, para los colaboradores, es volver un poquito al origen también de estos premios. Es decir, más allá de que tengas una empresa con 30, 100, 200, 3.000 empleados, todas esas personas son personas. Son personas. Y como yo como coordinador de equipos paso mucho tiempo hablando con las personas sobre la persona, no sobre el trabajo. Esta mañana, antes de entrar aquí, estaba hablando con una persona de mi equipo a nivel personal. Y es una competencia o una necesidad que tenemos que tener las personas que coordinamos o dirigimos equipos. La empatía y la disponibilidad. Es decir, el que haya una persona que me llame y me diga, me pasa esto, y digamos juntos, ¿cómo lo vamos a solucionar? Porque al final va a ir en pro de la propia empresa. Es decir, como decía Albio, si los empleados y las personas que colaboran están ilusionados, están sanos emocionalmente y en cualquier momento que haya cualquier problema pueden recurrir y tienen herramientas para conciliar, para bueno, cualquier motivo personal, yo creo que ese es el core. Somos personas, no dejamos de ser personas, de equivocarnos, de acertar, de tener problemas y emociones, y todo va a ir en favor. Y por supuesto las emociones se pueden revertir. Es decir, tengo una sensación de odio, de enfado muy fuerte por algo que me ha pasado y esa energía la puedo revertir y utilizarla de manera positiva. No digamos que no somos terapeutas o no somos terapeutas, pero sí que por mi parte hay una disponibilidad, hay una atención y una ayuda que también de persona a persona y de empresa a persona que brindamos, al menos por mi parte. Ese aquí estoy, ese cómo estás, ese que necesitas. Estoy seguro que hay alguien que está diciendo, ¿este tío cómo no pregunta esto? Hay una pregunta que está ahí en alguien. ¿Alguna pregunta? Gracias. Quería preguntar algo así como para todos. Desde el momento que van a tomar una decisión, ¿no? Es el momento que uno trabaja con mucha gente, con equipos, todo, pero en el momento que tomas una decisión, estás súper solo. Y hay algo adentro de uno que hace que tengas la respuesta correcta. Entonces, es por acá. Por ejemplo, en mi caso, esto es algo físico, que es empieza a agarrar una adrenalina en el cuerpo, una cosa en la panza, que yo sé que es por acá. Entonces, ¿cómo sería en el caso de ustedes cuando tienen que tomar esa decisión? Porque viene como mucha información de afuera, pero la decisión después es de uno, ¿cómo haces para pasar? ¿Qué tienen ustedes en particular?
a la doctora, que lo localiza rápidamente. Pues yo creo que una de las cosas que me ayuda a mí más personalmente a tomar decisiones, te lo dividiría en dos, pero yo creo que la parte fundamental es que muchas veces no se trata tanto de que tengas que tomar la decisión correcta, sino de que tienes que tomar una decisión y responsabilizarte de ello, porque es tu marrón y de nadie más. Pero a mí lo que más me ayuda es, por ejemplo, te pongo una anécdota que nos sucedió el año pasado, y yo creo que fue cuando yo espabilé un montón. Teníamos un evento muy importante porque vino 50 Best of the World y habían hecho una nueva lista que se llamaba 50 Next y habían elegido a los nuevos 50 líderes de la industria alimentaria. Tuvimos el honor de llevarnos uno de los premios y la gala fue en Bilbao. Entonces puedes imaginarte el movidón que teníamos, y nosotros no teníamos web. Yo, en medio de los exámenes finales, mi equipo en una feria presentando la máquina y arrancándonos los pelos todos porque diciendo, qué marrón que no tenemos web, ¿qué hacemos? La decisión. Y es que muchas veces no hay una decisión correcta, y un poco lo que hablamos del 1%, de que muchas veces somos tan perfeccionistas y quieres tomar siempre el acierto, que nos olvidamos de que las cosas no suelen ser tan dicotómicas, sí o no, sino que las elecciones, por un lado, son modificables y por otro lado es una variable continua, diríamos, ¿no? Hay grados. Entonces lo que hicimos nosotros fue hacer la home, hacer el sobre mí, marcar 4 publicaciones, porque nadie se iba a leer más de 4, siendo sinceros. Durante las próximas 72 horas sacamos adelante el resto de la página web. ¿Quién se enteró? Absolutamente nadie. Y estábamos nosotros, claro, imagínate, matándonos en la oficina, matándonos en las videollamadas, y no nos daba ni tiempo a preguntar qué tal estás, padre, madre, y encima todavía más siendo familia. Que dentro de eso también tenemos nuestras propias normas, como que es muy gracioso. Nosotros tenemos prohibido hablar de trabajo en casa, y ha llegado a pasar de haber una tormenta increíble y salir mi padre y yo fuera de la barrera bajo la lluvia, pegarnos 4 gritos de trabajo y entrar abrazados como padre y hija. Yo creo que hay que separar mucho también el tema de lo personal y lo profesional, que no implica que no puedan estar ligados, porque tú vas a emprender y vas a emprender con familia, vas a emprender con amigos, que luego también es como la familia que elegimos, ¿no? Pero dentro de esa persona tú también tienes la parte personal y la parte profesional. Yo lo que diría es seguir la intuición. Es como cuando tienes un examen y tu corazón palpita por una de las respuestas. Tú no sabes por qué, pero yo siempre creo, y no lo digo yo, lo dice la estadística, que siempre es mejor contestar que no contestar. Y a veces cuando te toca decidir, yo diría que sigue tu intuición, porque normalmente sabes más de lo que crees conscientemente, pero todavía más allá de eso, que si tu decisión es un 10% correcta, que no se va a enterar nadie. Tómala del 10 y vete construyendo a partir de ahí. Sí, a mí, hemos mencionado como emociones mucho todo el rato, y yo, de hecho, mi trabajo es justamente eliminar la emoción de la ecuación. Es decir, cuando yo estoy en el formato, en el rol de coceo, todo el rato de co-cerebro, o sea, lo que busco es justamente lo contrario, es no tener emoción, es eliminarla por completo o lo más que pueda y empezar a ver los escenarios, ¿no? Estudiar los escenarios posibles. O sea, la emoción, yo estoy de acuerdo con que hay algo que ¿no? Como que te empuja, hay como una sensación que te empuja, que es esa intuición, que parece ser que es un trabajo muy complejo del subconsciente, que maneja mucha más información que el consciente, por cierto. Pero sí que es cierto que en este frontal en el que estamos, que ese trocito de información que manejamos en el día a día, sí que hay que hacer escenarios, sí que hay que volverse un poco pragmático también. Porque la emoción tiende a generar, al menos en mí, mental fog, no me permite ver con claridad. En cambio, cuando yo dibujo, escribo o lo plasmo físicamente o con un elemento, digo, esto es esto, esto es esto, esto, vale. Y esto así, no, sí, no. Intento hacerlo visual, espacial, y yo creo que ahí sí que hay un buen hack, porque vas a verte visualizándote en el momento de la toma de decisión. Y cuanto antes se tome la decisión, mejor. Ayer me hablaba un emprendedor, es que hace 6 meses que tendría que haber tomado la decisión de vender la empresa. La he vendido antes de ayer al 50% menos. Digo, ya, pero esto lo hablamos hace 6 meses. Y hace 6 meses dijimos lo mismo, que había que tomar la decisión. Ya, pero es que la he retrasado por un montón de inputs que eran emocionales. Porque no quería defraudar a tal, incluso a mí. No, porque a ti no quería defraudarte con esto. Y yo, ¿pero por qué? ¿Por qué no me lo dijiste en ese momento? Era una charla de texto plano de 20 segundos. Oye, no quiero decepcionarte. Oye, no quiero. 5 personas, se resuelve en media hora y en media hora tomas la decisión que cambia, ¿no?, el valor de tu empresa. Es decir, lo que vas a percibir
pragmáticamente de esa toma bien tomada en el momento indicado. Entonces, la emoción también es importante como un nexo coordinante, pero luego hay que alejarla y hay que ver y estudiar bien el caso. Sí, parece que es chupado eso, es lo más fácil del mundo, ¿sabes? Quito la emoción, digo esto, que no resulta tan sencillo ni en tu caso seguramente. Tengo Eso, muchos hacks. la no emoción también es una emoción en sí, ¿no? Pero en la teoría sí, pero muchas veces qué es lo que nos pasa internamente para que ante esa decisión que sabemos que hay que tomar no la tomemos, ¿no? A la pregunta que decía, ¿dónde lo sentís vosotros, Unai y Diego? ¿Dónde tenéis ese...? Yo quería contestar a tu pregunta diciendo que a mí me sirve muchas veces hablar con personas divergentes, es decir, que no estén en mi sector, que no piensen como yo, muchas veces para reafirmar mi propia decisión y muchas veces para ver agujeros o cosas que previamente no lo haya visto. Tiene una persona divergente que no está con ese fog, que no está viciada en el entorno, de repente dice, ¿y si quitas esta pieza y la pones aquí y llevas un año trabajando en esto y no lo has visto? E incluso explicarle el proyecto o el problema a una persona que no lo entiende y tratar de explicárselo y esta es la solución y te va a decir, ay, ¿y esto por qué? Esto no lo entiendo. O sea, de manera muy sencilla, hablar con personas ajenas a mí, ya te digo que muchas veces sirve para reafirmarme mi propia decisión y muchas veces para cambiarla, pero hablar con personas ajenas es muy importante. Y luego, por otro lado, tomar decisiones. Hay que tomar decisiones y estar muy preparados. Ahora se habla mucho de la resiliencia, ¿no? Pero sobre todo para lo inesperado. ¿Qué le iba a decir a Maitane? Que ese proyecto iba a acabar en una empresa. Es decir, que tomes una decisión y te lleve por el camino A y estés en un entorno que no controlas o que no estás planteando, te va a llevar a tomar otra decisión y otra para bien reencauzar o seguir por ese camino que has abierto desconocido y estar preparado o preparada para poder reaccionar. No sé si es una resiliencia o es una... estar preparado para lo inesperado y volver a tomar otra decisión. Flexible. Eso es. Y cuando decides, ¿hay algo que pase en ti? No pasa algo físicamente, pero así como digo que muchas veces contrasto con personas para reafirmarme, casi siempre la decisión está tomada antes de hablar con otras personas. En muy pocas ocasiones cambia la decisión. Es decir, es algo que tiene que ver con la intuición, pero no tengo una sensación física. ¿Unai? Bueno, yo siempre he dicho que una decisión buena está hecha de 1000 malas decisiones, ¿no? Lo que pasa es que tú no sabes si la que acabas de tomar es esa buena o es una de las 1000 anteriores que son malas, ¿no? Entonces, bueno, tienes que tomarlas porque es tu trabajo, ¿no? Si tu trabajo es tomar las decisiones, tómala, ¿no? Y hazte responsable, eso lo has dicho tú muy bien, Maitane. Tómala y hazte responsable de ella, ¿no? Porque es tu marrón, ¿no? Entonces, asume esa decisión, asume las consecuencias de esa decisión y piensa que vas a tener que tomar 1000 más, ¿no? Y seguramente después vendrá la buena, ¿no? Eso es así, eso funciona así, es una rueda también, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que queráis compartir? Ay, espera, una cosa. Es que era tan interesante lo que estaba diciendo Unai y tengo una... Nada, es una chorrada, ¿eh? Pero fíjate, yo el sábado pasado empecé con la academia del MIR. Para los que no estáis dentro de la secta, el MIR es el examen de especialización de los médicos. Tú terminas la carrera, te tienes que presentar el MIR para elegir una especialidad. Un examen tipo test, tiene 200 y pico preguntas, dura de 4 horas y media. ¿Y sabes qué es lo que nos decían a nosotros? Que hay 1 minuto por pregunta y no hay más. No me la sé en 1 minuto, decido y a la siguiente. Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando tú no decides y pierdes ahí 2, 3, 5 minutos. Porque son preguntas de página entera. O sea, es que te lees y tienes que decir A, B, C o D. Y eso puede significar si tú tienes plaza en tu ciudad, si tienes plaza en tu especialidad o si no tienes. Igual te tienes que mudar. Pero lo que sucede... es que, y lo que te repiten todas las academias, es que tú tienes que contestar en ese minuto, da igual, te lo sepas, no te lo sepas. ¿Y por qué? Porque es que igual, al final del examen, están las 50 preguntas que tú te sabías y son las que te permiten que te quedes en tu casa. Entonces, que lo verdaderamente importante no es tanto si esa respuesta es la verdadera respuesta que tú estabas esperando y soluciona todos tus problemas. Toma una decisión, apechugo con que puede que sí o con que puede que no, pero sigo, porque es que igual en un futuro eso era lo verdaderamente importante. Lo que marque la diferencia, seguramente. Venga, una pregunta más, ¿algo que queráis compartir? Bueno, aprovechando un poco que estáis todos aquí, que parece que hay mucho talento, sobre todo el tema empresarial, me gustaría saber un poco vuestra opinión de cómo habéis aprendido, cómo habéis conseguido llegar a delegar. Es decir, de qué forma, cómo lo habéis hecho, que es algo que es como que no te enseñan, es complicado, ¿no? Hay que hacerlo de alguna forma igual con una parte económica, con participación, ¿no? Es algo que
Para mí la confianza se basa en el compromiso, que volviendo al tema inicial. Es decir, si una persona está comprometida y tiene una corresponsabilidad contigo, delego con total confianza. Cuando piensas que igual esa persona no tiene un interés, no le va a poner todo el cariño del mundo, es muy complicado de delegar, muy complicado. No te vuelvas, o sea, me lo digo a mí mismo, al pasado, Elvio, no te vuelvas desconfiado, ¿no? Es decir, Mi pregunta es cómo consigues que una persona ajena a tu proyecto... Iba a decir eso, sí, iba hacia eso. Es decir, cuando tendemos a dar como la responsabilidad a la otra persona de tu conocimiento, pues básicamente es el conocimiento que tú has adquirido en el orden que tú quieras delegar, porque no vas a delegarle toda una empresa a una sola persona. Tú fraccionas. El trabajo de una persona que lidera a otras es, uno, saber bien enfocar que ese talento, ese cubo de conocimiento con ese talento cuadra. Ya para empezar, eso es una cuestión ya muy pragmática. Luego la otra, la del feeling, ¿no? Es decir, yo tengo la sensación que esta persona está comprometida o no. Voy a invertir tiempo en conocerla. Yo hago mucho trabajo de conocerla en muchos aspectos de su vida para saber cómo piensa, para luego yo adaptarme a ella. Es decir, si quiero delegar, un truco sería, un hack, sería realmente conocer a la persona, invertir tiempo en conocerla. Cada founder con que yo trabajo en mi día a día, me interesa escucharlo, me interesa saber lo que opina y me interesa saber lo que lo motiva. Y ahí le voy dando yo, dosificando el conocimiento, porque obviamente no le voy a dar todo el conocimiento técnico, y me hago un plan de, ¿no?, pildorizar aquello que quiero delegar. Entonces me hago un plan como de un mes, a veces de un año, a veces de 3. Hay personas aquí presentes también que llevan ya un año y que están en un programa igual de 3 años hasta que yo diga, oye, ya estás preparado para, venga, vamos a subir el nivel de exigencia, ¿no? Es como la teoría de los fluidos. Tú lo vas subiendo según añades líquido. Pero retomo su pregunta, porque me ha pasado. Sí. ¿Delegas? ¿Te descubres a ti viendo si lo que has delegado está bien o está mal? O sea, te descubres invirtiendo el doble de tiempo porque voy a supervisar lo que has hecho. ¿Valoras que está bien? Pero yo no lo hubiera hecho así. No, ¿Eso os pasa? Sí, 100%. Y toda la lógica del mundo. ¿Qué hace que eso en un momento dado tú te quedes tranquilo con uno? No, ni me hace falta porque sé que aunque no es como yo lo hiciera, está bien. Y que va igual la pregunta esa del ego con la confianza de aceptar al principio de que solamente mi manera, que no es, aparte de no ser la mejor, no es la única correcta, ¿no? O sea, ese baile una vez que luego ya esto funciona es como una rueda, pero esa fase inicial en la que empiezas como a supervisar, no, lo haría así, sí lo haría así, está bien, pero... O sea, ¿qué más da que la parametría de todo lo que tú visualizas, ¿no? Color, forma, ¿no? Sea todo el rato como tú lo quieres. Si lo que tú quieres en realidad es un resultado, y el resultado es, ¿no?, generar que este evento consiga tal cosa, ¿vale? Esa tal cosa es lo que a ti te motiva. Ahora, toda la forma, la geometría, el espacio, cómo dispones los elementos, es bastante aleatorio. No vamos a jugar a ser Dios, ¿no? No tiene ningún sentido. Entonces, cuando delegamos, el 100% de las veces, el 100%, no va a estar hecho de ninguna de las formas de cómo tú lo hubieras hecho. Es 100%. Hay un ejemplo muy bonito que es el otro día mi hermano estaba acompañando, no enseñando, a andar en bici a mi sobrina. Y es algo muy parecido. Es decir, tú como padre no vas a querer soltar el sillín hasta el momento que da un primer paso, sabe hacerlo y probablemente en medio año corra mejor en bici que tú. Pero es un acompañamiento, no es un enseñar, sino un acompañamiento de esto yo lo hago así, lo podemos hacer así, vale, estoy viendo que lo estás haciendo y a partir de ahora vuela. Entonces, para mí es quizás un acompañamiento como el de andar en bici. Y lo andarás solo después, claro. Yo también voy con una historia como tú, Diego. A mí me costó un montón comenzar a delegar al principio, porque claro, piensa que lo mío era un proyecto a título personal que después se convirtió en una empresa con un equipo. Y tú tienes que dar ese salto. La primera vez que yo delegué, tenía tan poca confianza que delegué la compra de unos vuelos, porque yo tenía que hablar en el Senado de Bruselas. Fui tan gafe que aparecí en otro aeropuerto. De repente, a la 1 de la mañana, sin ningún tipo de transporte para llegar a Bruselas. Ahí me cagué en todo el equipo. Porque dices, tío, que no era difícil si el avión te dice hacia dónde va. ¿Qué ha podido salir mal?
Pues mira, casualidades de la vida, justo compartimos taxi, porque igual me iba a salir, si no 400 euros, llegar a la ciudad de Bruselas en taxi, porque no había otra opción, en 12, 1 de la mañana, y yo tenía que estar a las 8 en el Senado. Y había mínimo 3 horas en coche. Pues justo compartí taxi con una de las personas encargadas del Senado, que le había pasado exactamente lo mismo, era una trabajadora local, y al día siguiente eso me permitió poder visitarlo, poder conocer a otra gente. Nunca van, lo que dice Elvio, ¿no? Nunca nadie va a hacer las cosas como tú las habrías hecho. ¿Que está bien o que está mal hecho? Hombre, pues probablemente cualquiera habría pensado que yo tenía muchos mejores planes que hacer en Bruselas que recorrerme todo Bélgica en taxi de madrugada, sin saber si vas a llegar o si no vas a llegar. Pero que a veces las decisiones te llevan por caminos inesperados. Y bueno, pues es lo que estamos comentando todo el rato, que a veces los caminos inesperados son lo que verdaderamente marca la diferencia. Eso sí, yo diría que yo confío plenamente en las personas que lo viven. Joder, yo antes cuando estaba hablando es que después me he tenido que ir al baño porque digo, todavía lloro en el escenario. Pero eso es lo que pasa cuando estás compartiendo algo que tú vives. Cuando tú lo vives y entras como un cachito, y yo lo que necesito y lo que yo sí pido en mi equipo no es ningún título, ningún curso acreditador, ni ninguna capacidad de nada, sino es gente que lo viva. Y si lo viven, y tú cuando delegas, yo lo que creo es que tienes que estar dispuesto a las buenas, a las malas y a las peores, pero eso es un equipo. ¿Y cómo es el vivémetro? ¿Cómo mides? ¿Cómo lo viven? ¿Cuál es tu termómetro? Uy, ¿lo vive? ¿No lo vive? Ay, no es que sea un termómetro, yo creo que es mucho más. Es verdad que yo sí que soy más emocional. También creo que es un poco lo que tú dices, pero expresado de otra manera. O sea, yo creo que si tú tienes una emoción que lo tienes ahí en plan salvaje, es que eso no va hacia ningún lado. Se trata de que tú aprendas a sentirlo, a vivirlo, y luego a partir de ahí, joder, tú ves como a la gente le brillan los ojos. Tú estás viendo hablar a estos chicos y tú ves que lo viven porque lo sienten, porque hablan con una emoción que dices, es que esta mañana se han levantado y estaban celebrando antes de llegar aquí, estuviesen las sillas como estuviesen, porque saben que lo que verdaderamente cuenta, lo que es el propósito, eso estaba cumplido antes de empezar. Yo te diría que lo difícil no es delegar, lo difícil es delegar la primera vez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, en mi caso, también tengo mi experiencia, ¿no? Que yo lo que hice fue delegar una organización de carpetas, ¿no? De un proyecto. Y de repente, cuando vi lo que me habían entregado, dije, joder, esto es muchísimo mejor que lo que habría hecho yo. Y ha pasado 3 años y Probatia solo me tiene de momento a mí desarrollando, y estoy deseando que entre la gente para poder dárselo a ellos, ¿no? Porque ahora ya sé lo que es delegar y lo que cuesta, ¿no? Y lo que cuesta desprenderse, ¿no? De eso que solo ha estado en tu cabeza y solo ha estado en tu ordenador y solo ha estado en tu mesa, ¿no? Entonces, lo duro es esa primera vez, como decías tú, ¿no? Empezar a delegar. Empiezas por cosas pequeñas, puede que salgan bien, puede que salgan mal, pero por lo menos ya has empezado, has abierto, ¿no? ese camino, ¿no? Y ahora Code Contra, por ejemplo, está básicamente siendo sostenido por un equipo, y yo me dedico a mirar, básicamente, lo hacen demasiado bien. Me hacen sentir un poco ajeno, ¿no? Entonces realmente esa es la gran diferencia. Delegar es lo mejor, porque aprendes muchísimo de ellos también. Aquí quiero añadir algo que también me di cuenta, ¿no? Es decir, primero, delegas, pero claro, delegas en empleados, delegas en colaboradores, delegas en socios, personas socias. Y un hack que a mí me hizo sentir que podía ser realmente exponencial y tener sueños muy grandes es que no solo compartir el sueño, la empresa, el propósito o el producto, sino también el trozo del equity. O sea, que aquí no se ha hablado, pero que para mí el equity es una forma de decir, oye, todo este esfuerzo vamos a compartirlo, pero también vamos a ganar en el futuro. Si trae, ¿no? Pues el fin no único, pero el fin inicial de una sociedad, pues es generar sociedad limitada, en este caso me refiero, es generar capital, generar trabajo y generar un profit, ¿no? un beneficio. En otras organizaciones no, que son non-profit, pero sí que creo que para mí es fundamental poner en valor a esa persona con equity también, y que haya un sistema de equity siempre disponible, ¿no? Una autocartera en la sociedad para dispensar
trozos del equity, porque el 1% o el 0.1% del trozo de la empresa, ¿no? En el cap table, es decir, cuando lo que es la propiedad, las claro, acciones. fundamos la empresa, tenemos las participaciones, tenemos ¿no? troceado los socios, tenemos el valor de lo que vale esa empresa, pero dentro de 2 años igual va a valer tu empresa. Ahora la fundas me acuerdo que con una empresa, ¿no? que te ayuda, estás tú, 3 socios y tal. Mañana puede entrar otra persona más socia, porque hoy dices, hostia, acabo de conocer a Maitane y Maitane puede ser mi socia. Oye, ¿quieres ser parte de este programa de equity? Y si hacemos un KPI y si lo logras, entras conmigo también. Es decir, que seamos, ¿no? Que abramos la sociedad, que no sea algo, ya está, cerrado y ya está. ¿Por qué? Porque podemos fundar muchas empresas. No una, muchas. Y aquí tenemos un emprendedor en serie que antes no lo era y hace muy poco dijo, hostia, soy emprendedor en serie. Ingeniero, que no se os olvide. Me cuesta admitirlo, pero al final sí va a ser. Y, perdona, ¿cómo te llamabas? Borja, pues sabes que yo justo ahora, a raíz de esta conversación que has sacado, yo estaba pensando en que lo verdaderamente bonito de delegar es que tú cuando haces algo, ¿no? Tú lo haces con toda tu pasión, con toda tu ilusión, y realmente yo soy ese tipo de persona que piensa que te dejas un poquito de ti, ¿no? En cada cosa que haces. Oye, pero qué más bonito que cada cosa que haces no solo tenga un poquito de ti, sino un poquito de la gente que ha peleado con ellos, ¿sabes? Hoy el evento tiene un poquito de todos, tiene un poquito de Iván, tiene un poquito de Daniel, un poquito de Diego, Unai, Elvio, también tiene un poquito mío, un poquito vuestro, y yo creo que cuando delegas, realmente es eso un poquito lo que tú estás expandiendo, ¿sabes? Lo de... Y realmente luego también cuando las cosas salen mal, tener un equipo con el que tú lo compartes, es la misma metáfora que hemos oído todos, la frase de que, joder, los pesos compartidos pues siempre pesa un poquito menos, ¿no? Yo creo que en un equipo eso es lo que pasa, que juntos multiplicas, dejando todos un poquito de vosotros, y también cuando la decisión no es la que igual hubiéramos considerado a posteriori correcta, el tenerlo dividido y el ser un equipo es lo que hace que merezca la pena. No me odies, Daniel. Y voy. Tengo una pena no tener eso de bajar el micrófono como sí, en la no me televisión. odies, pero es que quiero decir esto, porque en la arquitectura están las cargas, ¿no? distribuidas. Tú cuando recibes un golpe, la carga se distribuye, si no, pues, se caería todo. Entonces, una carga distribuida para mí es la base de la empresa. Es decir, si lo tenemos bien distribuido en el cap table y en el C-level, ¿no? en ese equipo directivo, es así de permeable, se mueve, se adapta, pero siempre está unido, la carga que va a absorber va a ser muchísimo más grande que la de nuestros competidores, y la diferencia no va a ser el mejor producto, que a veces también, sino el cómo resistimos, que os aseguro 100% de las veces los emprendimientos tienden a estresarse, como en los materiales en la física, todos los días, porque el mercado cambia y hay un estrés constante que hay que superar, que no es un estrés mental del estrés, no, estrés físico, de que van a impactar cosas negativas que hay que analizar, replegar, reordenar y fortalecer. Por lo tanto, para mí esto es fundamental, ¿no? Delegar, bien rodeado, pero también tener esa carga bien distribuida. Pues aunque no os lo creáis, el tiempo se nos ha ido directamente. Además ha salido el único rayo del sol del día que nos anuncia que vamos a salir fuera. Antes de terminar, luego estaremos ahí, podréis conversar con cualquiera de ellos y hablar. Si en 20-30 segundos, no va por ti, Maitane, va en general, tuvierais que decir con qué idea habéis venido y con qué os vais de esta mañana, de este rato, de este compartir seguramente, ¿cuál sería ese titular final que podáis compartir con nosotros? Los cuatro, Sí. Yo refuerzo, por la experiencia de los que compartimos mesas, el valor de lo humano. O sea, es lo básico, tanto en la aportación de soluciones y en la delegación efectiva, como en el motu que mueve una empresa o un proyecto. Al final son las personas los que movemos los proyectos, y venía con esa idea y la he reforzado testeando con que el resto de personas pensamos similar. Caricasco. Te prometo que soy breve, que me estoy ganando mala fama. Toma, no, gafe. Fama ya te la llevas. Eso también. Pero yo creo que si tuviera que decir en una frase con qué me voy yo diría que merece la pena. Y merece la pena la parte buena, merece la pena la parte mala, merece la pena estar intentando darle con un martillo a la puerta del tren porque estaba averiado y no me dejaban salir, pero merece la pena
por las personas, por lo que estábamos decir antes, por poder compartirlo y sobre todo también por lo bueno y lo malo poder celebrarlo en un entorno tan bonito que tenemos. Y sobre todo yo os diría, si tenéis que llevaros algo, que lo verdaderamente importante no es que vaya bien o que vaya mal o que cambies el mundo, sino que lo verdaderamente importante es empezar a actuar. Y yo creo que simplemente con haberlo intentado ya tienes que poder dormir tranquilo por la noche. Unai. Bueno, por mi parte, estar aquí sentado y hablar a mí me ha hecho sentir liberado, ¿no? Porque a veces piensas que te estás exponiendo y eso te hace vulnerable, ¿no? Y no, porque luego escuchas a los demás y te das cuenta de que no estás solo, ¿no? De que el resto de personas tienen los mismos problemas que tienes tú, ¿no? Así que yo por mi parte me siento muy, muy feliz de haber podido compartir y haber podido escuchar vuestras experiencias. Sí que es verdad que Maitane me hace sentir muy pequeño, pero porque es muy top, ¿no? Y tanto, bueno, Diego y Elvio, que ya nos conocemos, también, ¿no? Pero vamos, me siento un privilegiado, ¿no? De estar aquí. Es que ricasco, Unai. Elvio. Yo creo que si de las 30 o 40 personas que estamos aquí, una de ellas a partir de hoy emprende un proyecto o ayuda a una persona a emprender, para mí esto es lo que decías tú, ¿no? Cambiar el mundo. Porque a partir sé que esa cadena va a continuar. Y para mí suena como muy emotivo, muy parafraseado en internet, hay mucho ruido todo el rato y tal, pero sé que estamos ante mucho ruido y mucho humo, pero os aseguro que una persona se puede ramificar en miles de personas de impacto. Una sola, que la podemos conocer hoy. Y creo que eso es, para mí, muy importante y por eso invertimos en esto, justamente. Y a mí me vais a ver en 200.000 sitios haciendo lo mismo, porque sé que el valor es ese. Así se cambia el mundo. Pues lo decía al principio de la mañana, que al final nos centrábamos en torno a algo que es el Human Hub, que es un concepto que nos nivela, que nos sitúa, que nos coloca desde lo que somos, desde donde decidimos, desde donde actuamos, y que bueno, que al final la manera de hacerlo era conversar o tratar de conversar de esta forma, ¿vale? Si queréis, Elvio o Diego, cerrar la jornada e invitar al paso, que es vuestro niño, así que... Bueno, primero tenemos ahora un invite, vamos a estar charlando. Daros un consejo muy simple, que es hablar con personas es fácil. Es decir, aquí hay gente joven de Lane, hay emprendedores que han venido a Argentina hace un mes y medio y están emprendiendo en Health, con un propósito brutal, que por cierto, Vizcaya ahora mismo se está conectando al mundo gracias a BAT. Esto no es una frase vacía, hay que alimentarla. ¿Y qué hay que hacer? Pues unirnos en decir, oye, Vizcaya mola, Bilbao está de puta madre y Barcelona también y Valencia también tiene su ecosistema, pero aquí también hacemos las cosas bien y somos capaces. Por lo tanto, os invito a que os relacionéis y escuchéis a otros, sobre todo escuchar, que es muy importante para mí, al menos. Quedan 10 entradas para la gala de mañana, así que si alguno no tenéis, quedan 10. Me acaba de llegar por Slack. 10 entraditas. Os invitamos a todos a la gala de mañana a compartir y a también tomarnos una copa de cava en comunidad. Mañana es lo que es la gala, que es en BBK, en la sala BBK en Gran Vía, en el que bueno, pues van a reconocer seguramente la trayectoria en diferentes ámbitos, diferentes perfiles de humans que lo han hecho muy bien, ¿vale? Chicos, es que ricasco, un placer, lo dicho, nos vemos ahí en la terraza y a emprender.